Dios les bendiga, hermanos, amigos. Quiero compartir con ustedes algo acerca que está inquietando a muchas personas y a veces es por la falta de información de la palabra del Señor. En la Biblia encontramos dos momentos acerca del encuentro con el Señor Jesucristo. El primero tiene que ver con la iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y el segundo tiene que ver con la venida de Cristo para cumplir las promesas hechas a Israel. Y esto tiene que ver con lo que conocemos y con lo que dice la Escritura, con la segunda venida de Cristo. Quiero compartirles lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, ya que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba preocupada por estos eventos. Nosotros podemos observar ahí cómo Pablo les relata qué es lo que va a acontecer y la forma y la manera en la que nosotros vamos a encontrarnos con él. Habla también acerca de la resurrección, pero vamos a enfocarnos en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Quiero leerles lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En primer lugar, el mensaje de Pablo a los tesalonicenses era un mensaje de esperanza. Y nosotros como creyentes necesitamos saber que la iglesia y las personas que creen en Cristo tienen una esperanza. Si usted no cree en la resurrección, no vale la pena que termine de ver el video, porque estaríamos diciendo, vivo, me muero y ahí se acaban las cosas. Pero si usted cree en Cristo y cree que Él murió, pero que también resucitó, también recordará las palabras del Señor que nos dice que Él se fue a preparar un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Y dice la Escritura, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces el Señor se fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Y entonces la iglesia de los tesalonicenses, había unos hermanos que ya habían muerto y estaban esperando la venida de Cristo. Con esto no quiero decirles que como iglesia nos olvidemos de eso. Debemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque ciertamente, si Cristo no viene en nuestra generación, nosotros vamos a morir, porque está establecido que muramos y que vivamos cierto tiempo. Y si en este tiempo el Señor no viene, nosotros tendremos que presentarnos delante de Él. Y eso es algo que debe de alegrarnos, pero también de alertarnos, porque al presentarnos delante de Él estaremos entregando cuentas. Quiero decirles que la Escritura nos menciona que los que vivimos vamos a ser transformados. Y Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 15, habla de la resurrección y del cuerpo resucitado. Nosotros, al conocer a Cristo,
tenemos la esperanza de que un día vamos a estar ahí y de que nos va a librar de todo mal y de todo peligro. Entonces, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, está esperando ese rescate. Notemos algo importante. La segunda venida de Cristo está dividida en dos partes. La primera parte tiene que ver con la iglesia. Esa iglesia que está compuesta de gentiles y de judíos que creen en Cristo como el Mesías. En el Antiguo Testamento nosotros podemos observar cómo dos personas fueron arrebatadas. Enoc, dice la Escritura, que caminó con él y desapareció porque el Señor le llevó. Y Elías, que fue arrebatado en unos carros de fuego por el Señor también. Ellos no vieron la muerte. Y si es cierto, Pablo también le dice a las iglesias en los Romanos que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que el cuerpo de Elías, el cuerpo de Enoc, fue renovado, fue transformado. Así también, los que vivamos, y si Cristo viene en ese momento, nuestro cuerpo va a ser transformado. Pero previamente va a ser la primera resurrección. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Los demás muertos estarán esperando hasta el juicio final del gran trono blanco, según lo que dice la Escritura en Apocalipsis. Pero notemos que esta segunda venida o este encuentro de Cristo con la iglesia ocurre en el aire. La Escritura nos dice que Cristo se encontrará con los fieles en las nubes. Y esto nos tiene que alentar, lejos de que nos asuste, de que nos espante, nos tiene que alentar. Las personas que conocen la Escritura notarán que Jesús vino a cumplir las fiestas judías de una manera profética. Y dos fiestas hacen falta que se cumplan: la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos se va a llevar a cabo fielmente en el milenio, cuando todas las naciones de la tierra tendrán que subir a adorar a Jerusalén. Esto nos lo revela el escrito en Zacarías. Y la fiesta de las trompetas, esa fiesta se va a cumplir en el arrebatamiento de la iglesia, que es diferente a la venida de Cristo a la tierra con poder y gran gloria. Quiero que leamos, por favor, lo que la Escritura nos dice en Mateo. En el capítulo 23, primero quiero decirles que Mateo fue escrito por un discípulo de Cristo. Su nombre significa regalo de Dios. Y Mateo le escribe a los judíos. Él espera que los judíos vean en Cristo al Mesías, y lo muestra y lo presenta a ellos como un rey. Mateo tiene comorbidez con el Pentateuco, y por eso en Mateo encontramos 5 sermones. Mateo escribe como un maestro. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva judía, nosotros también tenemos que ver el mensaje que el Señor le da a los discípulos. Nosotros muchas veces tenemos el problema de que leemos la Escritura aisladamente, separamos los capítulos y decimos, es que aquí está el capítulo 24 y eso es aparte del capítulo 23. Pero originalmente
los escritos del Nuevo y del Antiguo Testamento no fueron escritos en capítulos y versículos. Eso se hizo para localizar más fácilmente la escritura. Pero entonces es importante que nosotros podamos separar o quitar esos versículos y esos capítulos para que leamos la escritura de corrido y en todo el contexto. Entonces, Jesús estaba lamentándose sobre Jerusalén. Estaba ahí y escuchen lo que dice la escritura, Mateo 23 del 37 en adelante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese contexto nosotros tenemos que ver que el mensaje de Mateo 24 y Mateo 25 es para el pueblo judío, para el pueblo que no reconoció a su rey. Recuerde que la iglesia sí está reconociendo a Jesús como su rey. Por eso creemos que la escritura nos dice que nos hizo también a nosotros como nuestro hermano mayor, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El apóstol Pedro nos dice que Él nos hizo real sacerdocio, nación santa. Entonces, desde ese punto de vista, observemos que Jesús le está diciendo, yo te quise recoger y tú no quisiste. Vine, no reconociste el tiempo de tu visitación, pero lo vas a hacer hasta que me digas, bendito el que viene. Y entonces aquí nosotros podemos ver que esta es una venida, o la segunda venida es hasta la tierra y la gente lo va a ver. Va a ser algo visible. El arrebatamiento de la iglesia no va a ser visible para las demás personas. Continuamos. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida y fue quemada junto con el templo. Tito, el capitán del ejército romano, destruye Jerusalén. Continuamos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. A este respecto, nosotros podemos observar que dice, las que están en Judea, no vayan, huyan, sálganse. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en la gran tribulación, va a huir y se va a esconder. Apocalipsis 12 nos habla de la mujer que está embarazada y que da a luz un hijo, el cual va a regir a las naciones con vara de hierro. Ese hijo es Jesucristo y esa mujer es el pueblo de Israel. Quiero decirles que en la Escritura encontramos varios símbolos del pueblo de Israel: la higuera, la vid, la viña, en este caso los escogidos. Muchas veces pensamos que nosotros somos los escogidos. El pueblo escogido de Dios es Israel. Nosotros somos injertos. Y entonces hay algo muy importante que tenemos que saber. Si ustedes ven desde este panorama, la Escritura nos dice, Jesús está en Jerusalén, después en el Monte de los Olivos, y dice que su venida va a ser con gran poder y gloria, o con poder y gran gloria, pero llega hasta la tierra. El pueblo de Israel lo va a ver y le van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero antes de eso van a suceder dos cosas que parecen antagónicas y que son paralelas. La Escritura dice que va a haber falsos profetas, falsos cristos, pero al mismo tiempo se tiene que predicar el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. ¿Esto qué significa? Que la iglesia tiene que despertar, porque el Señor quiere que alcancemos a la mayor parte de personas. Dice la Escritura que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Espero y estén comprendiendo esta parte. El arrebatamiento, y esto es como para resumir, el arrebatamiento sucede en el aire, en las nubes. Primera Tesalonicenses. La segunda venida es con poder y gran gloria y viene hasta la tierra, y el objetivo de esa segunda venida es cumplir el pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel a través de David. Un rey para siempre, una nación para siempre y alguien que se siente en ese trono. Mateo 24 nos dice que va a haber gente que va a huir, y eso se trata del pueblo de Israel. Les voy a leer lo que dice Apocalipsis 12. Algunas personas creen que Apocalipsis 12, sobre todo nuestros amigos de la iglesia tradicional, que Apocalipsis 12 habla de la Virgen, pero la Virgen es Israel. Observemos lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Tiene paralelo con el sueño de José. La luna y el sol es Jacob
y las 2 estrellas son las tribus de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto tiene que ver con un poder político. Ese dragón y esos cuernos tienen que ver con un gobierno político. Si nosotros leemos Daniel, las bestias de Daniel, porque una bestia tiene que ver con un gobierno. Siempre que nosotros veamos en la Escritura y queramos darle algún significado, la Biblia habla del significado. Los cuernos son poder. Ese es el símbolo de un cuerno. Y entonces esta bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos, hablan de gobiernos. Pero también hacen referencia a lo que el dragón o la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, hizo en el cielo al traerse a la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles, que son los ministros, los siervos del Señor. Siervos del Señor en su presencia. Y entonces dice que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La bestia espantosa de Daniel es el Imperio Romano, pero también va a ser el Imperio Romano restaurado, que tiene que ver con el tiempo del fin y con el tiempo de la aparición del anticristo. Este Herodes, que representaba al Imperio Romano, quiso matar a Jesucristo. Pero también, como no lo logró, fue y hizo guerra contra la mujer. Acuérdense que la mujer representa a Israel. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá, y fíjense aquí los tiempos. Y ella dio a luz. No dice y ella dará a luz. Dio, ya ocurrió. Jesús nació. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por eso está sentado a la diestra del Padre. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si ustedes observan, Jesús le dice en Mateo 24 al pueblo de Israel que los que estén en la azotea, que no regresen a tomar una capa, que huyan. Dice, pero hay de aquellas que estén encinta. Imagínense aquellas mujeres embarazadas huyendo. Entonces el pueblo de Israel va a huir al desierto. Hay una ciudad en Tierra Santa hacia el sur, llamada Petra. Tiene una entrada natural entre 2 rocas muy pequeña. Es muy probable que la mujer huya allá, que Israel huya allá mientras esté la gran tribulación. Este es un tema muy amplio, pero quiero terminar con lo que Pablo les dice a los tesalonicenses. Continúo, 1 Tesalonicenses 5, del 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Aquí hago un paréntesis, porque algunas personas dicen, nos va a sorprender, pero ojo con eso. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Pablo no dice y no escaparemos, dice sobre ellos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa recomendación también la hace Jesús en Mateo 24. Que velemos. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes y la de los talentos, también se refiere al pueblo de Israel, pero tiene una enseñanza para nosotros. El Señor dice, velemos. A nosotros no nos va a sorprender, ¿por qué? Porque somos del día. No andamos en tinieblas, porque nosotros estamos velando. Continúo y dice la Escritura, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fíjense que